Hola, en este video voy a hacer una demostración de programación orientada a objeto, herencia y sobre todo polimorfismo. Tengo aquí un ejemplo, un caso que normalmente en programación estructurada, en programación modular, para ser más específico, lo resolvemos mediante sobrecarga, donde tenemos varios métodos que reciben diferentes argumentos y con eso van a realizar distintas operaciones, pero todos se engloban bajo el mismo nombre. Bien, si esto lo trasladamos a programación orientada a objetos, acá vamos a ver cómo esto se suele resolver. Tenemos que empezar un poquito explicando el cuadro. Nuestro diagrama tiene allí una clase base llamada figura que tiene esta particularidad que dice un estereotipo allí marcado como abstracto. Eso quiere decir que esa clase no se puede instanciar. Va a tener atributos, va a tener métodos, pero no se puede instanciar. Y mucha atención a eso porque cuando ven que una clase está marcada como abstracta, quiere decir que alguno de esos miembros también va a ser abstracto, ¿sí? Porque yo no puedo implementar, no puedo declarar un miembro abstracto cuando la clase no es abstracta. Entonces, hay que prestar atención. Y sobre todo esto porque la convención en UML es muy poco clara en esta cuestión, porque lo que dice es que cuando un miembro es abstracto, se escribe, en lugar de utilizar letra regular, se escribe en cursiva. Y ahí, si miran bien, van a notar que hay un método que se llama calcular área, que está escrito en cursiva, y ese es el método abstracto. Eso quiere decir que ese método no tiene implementación, ¿tá? No tiene cuerpo, body, ¿sí? El caso de nombre está normal, así que va a ser una propiedad tranquilamente muy corriente y también tengo un tutor, como todo, que va a estar allí, que va a instanciar, que va a inicializar ese atributo llamado nombre. Obviamente, como una clase abstracta no se puede instanciar, está obligado a ser heredada para poder utilizar. Y aquí viene la cuestión esta del polimorfismo, porque vamos a tener una serie de subclases que van a tener que implementar el comportamiento de figura, en este específicamente de calcular área, pero su comportamiento va a ser diferente cuando lo instanciemos a partir de que, a pesar de que su apariencia sea exactamente igual. Bien, aquí tenemos los ejemplos. Tenemos círculo, que tiene un atributo llamado radio. Cuadrado tiene un atributo lado, para poder calcular superficie. Rectángulo que tiene base de altura y triángulo también que tiene base de altura. Los métodos, todas estas clases tienen entonces sus atributos particulares, pero todas estas clases tienen un método común que va a ser calcular área. Esta va a ser la implementación real de ese método abstracto de la clase figura. Y también aquí, bueno, para dejar un poquito más lindas las cosas, o más práctica primero, sería los conductores. Los conductores van a inicializar estos objetos con sus particularidades. Entonces, fíjense que círculo tiene un conductor que tiene nombre y radio. Después cuadrado tiene nombre y lado. Y rectángulo, en ambos casos, y triángulo tienen conductores, siendo conductores que son nombre, base y altura, los parámetros que se necesitan, ¿sí? Y además vamos a usar aquí el toString, que el toString es un método que va a sobreescribir la clase object. La clase object es una clase que se usa como base o superclase de todas las clases cuando no se especifica o no se hace en forma explícita la herencia. Porque, por ejemplo, aquí triángulo, rectángulo, cuadrado y círculo, estoy haciendo de forma explícita la herencia que viene de figura, pero figura no tiene ninguna herencia explícita, por lo cual lo que hace .NET es hacer una herencia implícita de object, por lo cual ese método toString está allá arriba en una clase que aquí no vemos nuestro gráfico, porque nuestro gráfico corresponde al negocio en sí mismo, pero la implementación no funcional hace que figura, al no decirle explícitamente que hereda algo, va a heredar de object. Object tiene este método toString entre otros, y ese es el que vamos a escribir en las clases finales, triángulo, rectángulo, cuadrado, círculo, para dar un poquito de información más adecuada del objeto en sí mismo. Bueno, vamos a la implementación.